Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Vamos a dar inicio, vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor. Padre Dios, muchas gracias te damos, porque hoy nos concedes levantarnos con tu misericordia, tu amor, tu fidelidad. Y ahora, Señor, nos disponemos para recibir tu palabra. Te rogamos, Señor, que hables con tu Espíritu Santo, enseñando a mis hermanitos, guiándonos a toda la verdad, dándonos esa sabiduría de lo alto. Señor, estamos delante de tu palabra. Habla, Señor, a tus pequeñitos, sean edificados en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor. A ti toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza y reconocimiento. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy veremos Efesios capítulo 5, desde el verso 21. El título de esta transmisión es Sujetarse. Dice así la palabra de Dios: Someteos unos a otros en el temor de Dios. Bueno, este verso es breve y así se introduce, hermanitos, este nuevo bloque de instrucciones. Y dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Es importante, hermanitos, entender la esencia de esta instrucción: someterse. Claro, hermanos amados, que conlleva a sujetarse, obedecer. Y hermanitos, pero aclara, en el temor de Dios. Primeramente, hermanitos, le hago ver que, como dice en otra porción de la Escritura, que toda autoridad es puesta por Dios. Claro, hermanitos, que también habla de gobernantes, reyes, presidentes, eminencias. Claro que sí. Pero tocante al tema de la autoridad, también hay autoridad, hermanitos, en la familia. Por ejemplo, el esposo. En la iglesia, aunque no autoridad absoluta del pastor, sino que la autoridad absoluta es Cristo Jesús. Y el pastor es mayordomo, administrador. Y sí es autoridad, pero el Señor nos ha dicho a nosotros los pastores que apacentemos su grey sin enseñorearnos, dominar, ser dictadores o actuar como si fuéramos dueños de las almas. O sea, la autoridad que tenemos es en lo espiritual, y hermanos amados, pero las facultades se limitan. Simplemente, hermanitos, lo que tenemos que hacer los siervos de Dios es cuidar, apacentar a la grey de Dios. Defenderlos, claro que sí, todo lo que conlleva como un pastor, defender a la grey de las fieras, al rebaño de las fieras. Y claro que sí, nos enfrentamos en el nombre del Señor Jesús. Es cuando aclara el Señor Jesús que el asalariado, por otro lado, ve venir el lobo y huye, deja solas las ovejas porque no son propias. Pero el pastor, claro que se enfrenta. Bueno, hermanitos, más bien me estoy refiriendo a la autoridad en general. Y aquí menciona: someteos unos a otros en el temor de Dios. Le hablaba de la palabra autoridad porque si usted, hermanitos, acepta que toda autoridad proviene de Dios, es cuando ya podremos aplicar que nos podemos someter en el temor de Dios. O sea, si hay alguna autoridad arriba de mí, debido a que entiendo y acepto que Dios la puso, Dios puso esa autoridad sobre mí, por temor a Dios que lo dispuso, que lo ordenó, entonces me voy a someter a la autoridad, por temor a Dios. Bueno, mis hermanitos, cuando uno actúa carnalmente, por ignorancia, por dureza o hasta por maldad, uno siempre mira lo que tiene delante de sus ojos y dice: ese hombre o esa mujer
ese hombre no me va a mandar. Ese hombre, ¿quién es para darme órdenes o instrucciones? Y hermanitos, mucho se comete el error, y más en nuestra generación, de condicionar. Pero no de parte de la autoridad condicionando a uno que está debajo de él, sino uno que está debajo condiciona. Por ejemplo, si la esposa dice, mi marido no es responsable, condiciona el sujetarse. No, yo no me sujeto a él porque no es responsable, o porque él cometió este error, ya no me voy a someter a él. Condiciona su sujeción. Ahorita veremos más al respecto en cuanto al matrimonio. Esto está en el contexto. Hijos también condicionan el obedecer a sus papás. Si mi papá es bueno, me someto. Si no es bueno, no me tengo por qué someter. Igual pasa hasta con otras autoridades. Si el gobierno es justo, me someto a él. Si es injusto, me rebelo. Y uno condiciona su obediencia. Por eso aquí aclara, en el temor de Dios. Sujétate, somete tu vida, obedece por temor a Dios, no a la persona o personas. Ellos tal vez en apariencia ni se merezcan nuestra lealtad u obediencia. Pero aquí dice, en el temor de Dios. Hazlo por Dios, hazlo en el temor de Dios. ¿Por qué, mis hermanitos? Bueno, me voy a poner como ejemplo. Yo podría tener una autoridad difícil, injusta, descortés y arbitraria. Y hermanos amados, podría, fijándome en eso, igualmente condicionar. No, yo no le voy a ser fiel a alguien tan malo conmigo. Pero si considero que aunque mala persona o mal administrador, pero la orden de Dios es que Dios lo puso y Dios me pidió, sométete. No está diciendo el Señor condiciones, si es justo, sométete, si es injusto, rebélate. No, simplemente yo sé, Dios lo puso. Y si yo, como dice la Escritura, si me opongo a la autoridad, a lo establecido por Dios, resisto. Entonces no me estoy rebelando ante el hombre únicamente. Estoy resistiendo la voluntad de mi Padre, mi Dios, que está en su trono en el cielo, porque Él dijo, tú sométete. Y si yo lo condiciono, si yo digo, si es malo conmigo, no me voy a someter, entonces automáticamente me estoy rebelando contra Dios que puso esa autoridad, porque así está escrito, hermanos amados, que toda autoridad fue instituida por Dios, porque es el Señor, hermanitos, el que pone orden a través de la autoridad que Él puso. Así que, hermanitos, Dios es el que obra en autoridad, no el enemigo, mis hermanitos. Al contrario, el enemigo es el que se rebela y está en contra de la autoridad. Así que vamos, hermanitos amados, a someternos pensando que Dios puso ese orden. Así que, hermanitos, no vamos a rebelarnos. Toda autoridad Dios la puso entonces. Así que, mis hermanitos, no vaya usted a cometer el error de pensar, esta autoridad si se merece que se le obedezca y esta otra no. No, mis hermanitos, de ninguna manera. Usted sea obediente en el temor de Dios. Bueno, así se comienza este nuevo pasaje con más instrucciones. Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ya puede, hermanitos, entender más qué quiere decir en el temor de Dios, pensando, considerando a Dios. 22. Ahora ya empieza
con órdenes más precisas, específicas y a quién se las dedica. Las casadas, esposas, estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Dice, como al Señor. La casada podría abrir su boca y su corazón y decir, pero es que él no cumple, él es esto, él es aquello, él es irresponsable, él es malo, él es injusto. Sí, pero Dios lo puso. Y a usted también la puso como ayuda idónea. Ese tema es muy amplio, hermanitos, porque dice en otra porción de que la mujer fue creada por causa del varón. No nació primero la mujer, o no, Dios creó primero a la mujer y luego pensando en ella hizo al hombre. No, mis hermanitos. Y no habla de machismo tampoco, no, sino del orden que Dios en su sabiduría estableció. Así que creó primero al hombre del polvo de la tierra. La mujercita no fue creada del polvo, sino del hueso, del costado, de una costilla del varón. Y fue creada para el varón, por causa del varón. Porque dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, la mujer fue pensada para el varón. Entonces, dice aquí como al Señor. ¿Cómo se sujeta usted al Señor? ¿Cómo se dirige, hermanita casada? Y aunque no esté casada, ¿cómo se dirige al Señor? Bueno, así diríjase a sus maridos. Y nuevamente, hermanitos, les reitero, no condicionen. No digan, si es bueno me someto, si él cumple me someto. No, Dios no está poniendo condiciones. Él está diciendo firmemente y concluyentemente, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. No está diciendo, si se portan bien los maridos, entonces sométanse. No, no hay condiciones. 23. Porque el marido es cabeza de la mujer. Bueno, malo, justo, injusto, es cabeza de la mujer. Y mi hermanita, voy a cosas más crudas, pero ciertas. Usted firmó, claro, a la hora de un contrato matrimonial por el civil, firmó. Usted dijo sí, se sometió. Es como pareciera, hermanitas, algo duro o arbitrario, pero como si fuera un contrato. Usted firmó, tiene un acta matrimonial y firmó comprometiéndose. Y sea él como sea, haya sido como haya sido, como usted lo conoció en ese entonces, pero usted voluntariamente firmó, dijo sí acepto. En ciertos casos, no en todos, hermanitas, hubo oposición, diciendo la familia, ese hombre no te conviene, ese hombre te va a hacer sufrir. Y tal vez alguna dijo, no lo juzguen, él no es malo, yo así lo quiero, o lo voy a cambiar, o él va a cambiar, o él me dice que va a cambiar por amor a mí, o él me dice que me ama. Y nadie la obligó, al contrario, se opusieron, pero usted muy posiblemente se aferró, o sea, voluntariamente contrajo ese contrato. Así que, sea bueno, sea malo, justo, injusto, cordial, amable o áspero, pero usted se sometió voluntariamente desde el día que se casó hacia su marido. A él se sometió. Y hermanitas, bueno, ya lo ha conocido como es. Posiblemente haya cosas que le desagradan o hasta le hacen sufrir, pero usted firmó un contrato. Bueno, nadie le obligó, nadie le secuestró, se la robaron, aunque sí existen esos casos, o nadie le puso un arma para dispararle, diciendo si no te casas, pues mueres. No, fue voluntario a final de cuentas. Bueno, el orden de Dios
es que la mujer se someta. 23. Porque el marido es cabeza de la mujer. Eso lo puso Dios. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es cuerpo de Cristo, hermanitos. Y Él es su Salvador. Así como la iglesia. Fíjense, hermanitos, hermanitas, entre el tema de la iglesia, solamente para hacer comparación, para dar ejemplo. El tema no es tanto de Cristo y la iglesia, pero lo usa como un ejemplo para que se entienda esta instrucción. Dice entonces, 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así debemos estar, hermanitos. Así también las casadas lo estén a sus maridos. Y fíjense, mis hermanitas, dice en todo. En todo. Sujetas. Entendemos, hermanitas, que usted tiene mente propia, corazón propio, criterio propio, libre pensamiento. Tiene sus propios conceptos, argumentos, y la Biblia le llama propia sabiduría o propia prudencia. Como está escrito en Proverbios, no seas sabio en tu propia opinión, no te fíes en tu propia prudencia, sino teme a Jehová y apártate del mal. ¿Por qué menciono esto? Porque aunque usted tiene propia conciencia, entendimiento, facultad, pensamiento, y es libre de eso, bueno, pero aún así, lo que diga su esposo tiene alguna razón. Si el esposo dice ciertas instrucciones, es con alguna razón. No porque también él sea más sabio o inteligente que usted. Y que usted diga, oh, entonces sí me voy a sujetar. O yo sé más. Y lo que él me dice es inadecuado. Lo que él me pide, yo veo una mejor opción, así que no lo haré. No, hermanitas. Aunque usted sea más inteligente incluso. Tal vez más madura. Tal vez con más entendimiento. O tal vez más realista, porque usted está de cerca con las necesidades de la casa, de la familia, pero Él es la cabeza. Lo puede aceptar, mi hermanita, porque está en la palabra de Dios. 24. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Continúa ahora hacia el marido. 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Es una orden. Hermanos, ame a su esposa. Alguno dirá, pastor, es bien difícil amarla, porque ella no coopera para ser amada, al contrario. Y mis hermanitos, mis hermanitas, antes, hace muchos años, y usted es testigo de ello, no escuchábamos la palabra que hoy es tan común. Había palabras que antes no oíamos, no conocíamos. Sí, cosas que se hacían, pero no tenían ese nombre, concepto que hoy conocemos. Por ejemplo, siempre ha habido maltrato en las escuelas, los niños bravucones, los niños peleoneros, que conocimos que nos hicieron sufrir. Bueno, ya tiene nombre, bullying. Y antes no conocíamos esa palabra, bullying. Y también, hermanitos, siempre ha habido desacuerdos, desavenencias, pleitos, todo ello entre marido y mujer, pero ahora se conoce esa palabra y se ha hecho común, tóxico o tóxica. Y ahora pues ya se maneja esa expresión. Y bueno, maridos, hermanos amados, si usted dijera que su esposa es tóxica, qué difícil es amarla. Hace años, hermanitos, con un matrimonio que todavía ni cumplía un año de casados, tuve que hablar porque me pidió consejo la esposa. Y claro, ya no la veo, ya tiene años que se fueron de la iglesia a otro lugar. Se despidieron para irse a otro lugar, según, lejos para servir a Dios. El caso es que se le dijo a esta mujer, yo nunca había dicho algo así, hermanitos, pero entiendo que el Espíritu Santo guiaba.
en ese momento. Le dije a aquella mujer que se quejaba tanto de los tratos o malos tratos de su esposo, le dije, y entiendo que era el Señor en mí, se le decía: usted mató el amor que su esposo le tenía. Usted se hizo que su esposo se desenamorara de usted. Actitudes, conductas. Usted mató el enamoramiento, el amor que le tenía su esposo hacia usted. Usted lo mató. Mató ese amor. Y bueno, me acuerdo bien, hermanos amados, de ese caso y de esas palabras que se le dijeron. Bueno, hermanitas, tal vez pasan cosas y hasta el marido puede tener argumentos en contra y decir: es tóxica. Yo le amaba, pero tantas cosas han matado mi amor hacia ella. Tal vez no se lo diga con palabras, hermanitas, pero puede ser un caso posible en su vida, que ahora el marido tal vez es buen hombre, y buen hombre me refiero a como lo son en el mundo, tal vez responsables, aunque no son salvos, porque solamente se es salvo a través del Señor Jesucristo. Pero tal vez en el mundo todavía quede algún hombre responsable que ama a su esposa, ama a sus hijos y que no se va de la casa. Existen ciertos casos, pero no son salvos. No, esas obras no nos van a salvar. Bueno, pero que tal vez ya no sienten amor, aunque no dejan a los hijos y no dejan de sustentar a su familia, pero tal vez ya dejaron de amar a sus esposas. Porque la esposa duro y duro y duro. Y bueno, no voy a culpar, hermanita, que solamente usted tiene la culpa de desenamorar o haber matado el amor de su esposo que le tenía. No le voy a echar la culpa de ninguna manera. Solamente le estoy poniendo ejemplos. Bueno, de allí, hermanos varones, tal vez usted tenga argumento y diga: pastor, mi esposa yo la amaba. Yo le tenía mucho cariño, pero ella mató el amor que yo le tenía. Y hermanos amados, pasan tantas cosas como humanos en nuestra generación. ¿Cómo reaccionamos? Pero Dios nos ha ordenado esto. Maridos, amad a vuestras mujeres. Es una orden. No es que se le nace, no es de que ella no sea tóxica, no es de que ella se lo ha ganado, no es que ella causa que le amemos más, no es de que ella con tantas virtudes y buenos comportamientos causa que la amemos más. No, sino por orden de Dios, dice el Señor: amad a vuestras mujeres. Tampoco, hermanos varones, hay condiciones o condicionamiento. Si ella te sujeta, ámala. Si ella te respeta, ámala. Si ella te trata bien, ámala. No. Aún así, si fuera la más tóxica, ámela. Eso es lo que dice el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Aquí pone al Señor Jesús como ejemplo, cómo ama a la iglesia. Grande es ese amor. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, dio su vida por nosotros. Hermanos amados, pues de esa manera, como amó y como dio su vida, hágalo usted. Y dice 26, habla de Cristo y la iglesia, continúa en ese punto. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es la obra del Señor hacia su iglesia. 27. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Ese efecto, hermanitos, ese resultado, santa y sin mancha, no es de sí misma la iglesia. Sí, el ideal, hermanitos, es que nosotros, por amor a Dios, seamos santos y sin mancha. Claro que sí, ese es el ideal y también se nos pide. Pero aquí menciona que es el Señor el que lo hace, el que hace a la iglesia así. Le repito el 27.
a fin de presentársela a sí mismo, Cristo a la iglesia. Dice, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Eso, hermanitos, el Señor Jesús lo hace con su sangre preciosa, con su palabra, con su Espíritu Santo, se la presenta a sí misma. O sea, la iglesia es resultado de la obra del Señor Jesús, obra grande de amor que ha hecho en nosotros. Él nos santifica, Él nos limpia, Él nos quita arrugas y nos quita manchas, Él nos perdona todo pecado con su sangre preciosa. Y claro, nosotros hemos de hacer lo que nos corresponde, pues también está escrito, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, 28. Así también los maridos. Tomó a Cristo y a la iglesia como ejemplo, hermanitos. Ahora retoma, 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Bueno, en otra parte, hermanitos, ya dice que los dos, que ya no son dos, sino una sola carne. Entonces, ya es su cuerpo, su carne, entonces debe amarla, porque dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pues claro, porque ya son uno. 29. Pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Ese es amor propio, autoestima, pero en nivel correcto, hermanitos. Porque cuando eso rebasa, ya no es correcto. Pues dice la palabra del Señor, dijo el Señor Jesús, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo? No menos, no más. ¿Cómo? A uno mismo. Ahora, si uno no se ama, ¿cómo va a amar a los demás? Y si lo hace como uno mismo, pues no los amaría, porque uno no se ama. Si nos amamos, y hermanitos, no desproporcionadamente, porque eso ya sería egolatría, vanidad, soberbia, altivez, orgullo, todo eso ya es malo. Hay una medida, dice, que se ame al prójimo como a uno mismo. Sí, hay una medida correcta, pero pasado de eso, ya es malo. Lo que viene siendo vanidad, vanagloria, altivez. Lo ya mencionado. Ahora, 29. Pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Así es. Ahora 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Claro que esto se conlleva, hermanitos, en el deber conyugal. Cuando deja de haber ese deber conyugal, se dejan de querer, más el hombre deja de querer a la esposa. Hay esposas, mujercitas, que tienen un concepto natural, no completamente errado, equivocado, pero no tiene más fundamento. Y me voy a referir a lo siguiente, hermanos, hermanas. La mujer piensa que el hombre de por sí la debe de querer. Le debe de tener cariño, aprecio y muestras de ello. Pero hay algo espiritual, hermanitas. Desde lo espiritual que pasa al alma y pasa luego al físico, porque acuérdense que somos tripartitas. Hermanitas, tal vez usted en su naturaleza, y lo digo con respeto, cortesía, amor, hermanitas, dice la palabra de Dios, no os neguéis el uno al otro, que cada uno debe de cumplir con el deber conyugal y no se niegue el uno al otro, porque haciendo eso, el enemigo puede tentar a alguno por causa de la incontinencia. Me refiero, si usted no hace el deber conyugal, bueno, pareciera, está en su derecho, es su propio cuerpo, no tiene ganas, muchas cosas y argumentos. Pero ¿sabe qué va a pasar? Espiritualmente el diablo
puede tentar a su esposo. Porque es, hermanitas, me voy a referir así en lo más sencillo, como si uno no hubiera comido. Y tiene hambre, tiene hambre, tiene hambre y no hay comida. Entonces, en la calle, lo que vea, un puesto por aquí, un restaurante por allá, otro puesto de comida por acá, un puesto de tacos por allá, todo se le antoja, tiene hambre. Si saliera lleno de casa, nada de eso le atraería, pero tiene hambre. Lo mismo pasa, hermanita, si usted no cumple el deber conyugal, va a tener hambre. Y por allá se atraviesa una mujer impía, de esas que no se dan a respetar, y cae. Y luego el hombre es el malo. Pero ¿quién lo dejó con hambre? Ahora, no le estoy echando la culpa, hermanita, sino estoy apelando a la sabiduría y a la conciencia en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué pasa, hermanita, si usted niega su deber conyugal? Él la va a dejar de querer. Uno diría, no, es que él debería de quererme por lo que hay en mi corazón, por mi persona, no por el físico. Yo no soy un pedazo de carne, yo no soy un objeto sexual, yo soy una persona. Sí, pero Dios lo diseñó así. El deber conyugal une almas. Si no hay deber conyugal, ese amor del varón hacia la mujer también puede extinguirse. Me estoy refiriendo al amor natural de esposos, porque hay amor de Dios. Ese es diferente. Ese no necesita retroalimentación, no necesita correspondencia. Pero el amor natural entre hombre y mujer, al cual se llama amor eros, que es solamente de esposo o esposa, ese amor, si no se alimenta, se muere pues. El amor de Dios, ágape, que el Espíritu Santo derrama en nuestro corazón, ese Dios lo da a través de su Espíritu Santo, y aunque no sea correspondido, se ama, porque es amor de Dios. Por eso dice la Escritura, amad a vuestros enemigos. ¿Cómo? Un enemigo no me corresponde, un enemigo no me causa que yo lo ame, un enemigo no fomenta que yo le ame, un enemigo no causa que yo lo ame más, al contrario, causaría odio. Pero como yo tengo el amor de Cristo, ese enemigo no retroalimenta el amor que yo le doy, ni lo corresponde. Pero como es un amor venido de Dios, del Espíritu Santo, entonces ese amor es milagroso, es diferente. No así con los esposos. Si no es correspondido, se muere, hermanitos. El amor entre esposos puede acabarse. Entonces, retomando la Escritura, dice, verso 31, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Si no son una sola carne, se va a dejar de querer el hombre a la mujer. Y sí, puede entrar otro amor, hermanitas. Otro amor, lo voy a dejar en claro. Principalmente hay 3 tipos de amor, y esto es bíblico y es natural. Así nos hizo Dios. 1. El primer amor, amor de padres, también se le conoce como primer amor. Primer amor a Dios, claro que es espiritual, pero cuando dice el Señor que Él debe de ser nuestro primer amor, es como el amor primero que tuvimos a nuestros padres. Un amor incondicional. Nuestros ojos eran limpios y los veían muy hermosos a los dos. Ese amor se llama amor fraternal, también sinónimo de afecto natural, el cual se está perdiendo en nuestra generación, es profético. Ese amor natural es hijos a padres, padres a hijos. Esa clase de amor puede tener el esposo hacia los hijos, no hacia usted. Hacia usted, hermanita, es amor eros. Hacia los hijos es un amor fraterno. ¿Cómo aman los papás a los hijos, a las hijas? Me refiero al papá varón, en el caso de él. Ese amor no se retroalimenta como el eros de esposa con esposo. El amor fraterno, madres, hijos, hijos, madres, hermano, hermana, hermanitos. Ese es amor fraterno, afecto natural, es lo mismo. Amor eros tiene que ser correspondido, tiene que ser recíproco, tiene que ser fomentado, tiene que ser cultivado, porque ese amor
Eros es natural, humano, carnal, y su característica es que debe de ser correspondido. Si no es correspondido, se deja de amar. Se ama al principio, pero si no se alimenta, es como una maceta, una planta en maceta que no se riega, se va a secar. Así es ese amor, porque es humano, natural. Y el otro amor es el ágape, o sea, el amor de Dios que Dios derrama, como dice Romanos 5:5, por el Espíritu Santo lo derrama en nuestro corazón. Ese amor ama enemigos, no se tiene que retroalimentar, no se cultiva, uno ama porque la fuente de amor es Dios. Ahora, ¿por qué me refiero a esto que también ya se ha mencionado anteriormente, de estas clases de amor? Porque si el marido dejó de amar a la esposa, dejó a un lado el amor eros, ya no son una sola carne. Pero entonces, ¿por qué no se va de la casa? Si ya dejó de amar a la esposa. Tal vez la esposa o él eran muy tóxicos. ¿Por qué sigue en la casa? Alguna dirá, bueno, no le queda de otra. No, hasta el mundo lo sabe, hermanitos. No se va porque ama a los hijos. Entonces, no funciona, me refiero más a un inconverso. En el caso de los inconversos, ya no funciona el amor eros de esposo. O sea, no la quiere, pero sigue allí. Ahora, no tiene a Cristo, no hay amor ágape o amor sobrenatural. Entonces, ¿cómo aguanta? Porque se sostiene con el amor hacia sus hijos, que es el amor fraterno o afecto natural. Ese amor le sostiene, por eso no se va. Y me refiero al mundo, mis hermanitas, hermanitos. Ahí está porque ama a sus hijos y los quiere cuidar. Los quiere tanto que no los abandona. Claro que hay casos que nada que ver, hermanitos, si se van y aunque haya hijos los dejan. Son otros casos. Bueno, pero me estoy refiriendo a qué sostiene al varón. Si no es el amor hacia la esposa y tampoco el amor de Dios, porque si es inconverso, pero el amor fraterno hacia sus hijos le sostiene. Ahora, hay casos que ni una ni otra, mis hermanitos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, dice la palabra. Por eso dice, hermanitos, que serán una sola carne. O sea, si son una sola carne, deber conyugal, entonces va a amar a la esposa. Si deja de haber esa unión o pues el deber conyugal, una dirá, no, él debe de quererme así como soy, quien soy, y no verme como un instrumento, como un objeto. Qué buen ideal, pero la realidad no es así. Si no son una sola carne, dice 1 Corintios 7, que el enemigo los puede tentar a causa de la incontinencia, o sea, no haber cumplido. Eso así lo diseñó, hermanitas. O sea, son términos que parecieran crudos, hasta contradictorios o controversiales. Pareciera, pero no. Dios es sabio. Dios sabe cómo nos formó, nos diseñó, nos creó. Él sabe. Y hay un ideal que es del mundo. Hermanita, si usted adopta ese ideal, son corrientes del mundo, filosofías del mundo. Pero el Señor dice, sean una sola carne, cumplan el deber conyugal. ¿Para qué, hermanitas? Su esposo la va a querer y amar y amar y amar y amar más, porque están siendo una sola carne. Si no, pues solamente va a tener amor fraterno hacia los hijos. Pero mejor es hacer lo que dice la palabra de Dios. Ahora, dice, verso 32, grande es este misterio. Claro, se refiere al matrimonio, pero también dice, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia, como Cristo ama a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Le habla a los esposos. Amen a sus esposas como a sí mismos. Y la mujer
respete a su marido. Hermanitos, esto es muy extenso, pero ya se nos acaba el tiempo. ¿Cómo? Dios no le dice a la mujer, amen a sus esposos. ¿Por qué no le dice a la mujer, ama a tu esposo? Le dice, respeta a tu esposo. Y al hombre le dice, ama. Instrucciones diferentes, ¿pueden notarlo? Esposo, ama a tu mujer. Esposa, respeta a tu esposo. Así, hermanitos, es la palabra de Dios. Amén. Oramos. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra, que llegue a los corazones, que quede guardada en mis hermanos esta palabra. Señor, que tus hijas adopten tu palabra, crean tu palabra, la acepten. Que los maridos también, Señor, acepten tu palabra. Muchas gracias, Señor, por las instrucciones, porque tú eres todopoderoso y todo lo sabes y tu sabiduría es perfecta. Gracias por darnos tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, ayuda a mis hermanitos, Señor. Amén. El Señor les bendiga grandemente, hermanitos. Si seguimos en la tierra, le esperamos lunes a la misma hora. Amén.